Quiero iniciar mis palabras con dos reflexiones. La primera, que el Estado no puede ser tibio, ni timorato, y mucho menos cobarde. Y segunda de reflexión, no hay nada más importante que la seguridad ciudadana. Les doy un ejemplo. Mañana el Perú logra convertirse en el país con la mejor salud pública, y también en el país con la mejor educación pública. Pero al mismo tiempo se convierte en el país más peligroso de la región. ¿Les gustaría vivir acá? No, ¿no? Y hay un ejemplo que grafica claramente que lo más importante pues es la seguridad ciudadana, que dentro de todas las funciones que tiene el Estado, de todas, la primera es la seguridad ciudadana. Vamos a iniciar la exposición. La primera pregunta es, siguiente por favor, ¿las Fuerzas Armadas deberían intervenir en la seguridad ciudadana? Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Siguiente, por favor. Y ahora, un poco analizando el tema. ¿Para qué se creó el Estado? El Estado como lo conocemos hoy en día, ¿para qué se creó? Pues es importante recordar que el Estado tal y como lo conocemos hoy se creó para proteger a los ciudadanos. La salud, la educación, la protección del ambiente, todo fue llegando con posterioridad. Pero el Estado como concepto, como lo conocemos hoy, se creó en el mundo para proteger a los ciudadanos. Para nada más que eso. Y acá viene pues lo que conocemos como el contrato social. Siguiente, por favor. En el siglo XVIII, Rousseau pues decía que el contrato social es aquella sociedad en la cual los individuos hacen renuncia a sus propias libertades, ¿no es cierto?, a cambio de recibir, entre otras cosas, y especialmente seguridad, protección. En el contrato social, los ciudadanos nos sometemos a algunas cosas. Por ejemplo, a pagar impuestos. Hemos dejado de usar armas. Hemos renunciado, por ejemplo, nosotros los ciudadanos, a portar un arma en el cinto, como en alguna época sí se tuvo que utilizar. A cambio de ello, el Estado nos tiene que proteger. Nosotros tenemos a cambio una responsabilidad en ese caso. No solamente cumplir con las normas que dicta el Estado, sino evidentemente pagar impuestos, porque evidentemente con nuestros impuestos es que va a poder haber una Policía Nacional del Perú. Contrato social. ¿No es cierto? Renunciamos a parte de nuestras libertades, asumimos compromisos, pero a cambio de esto también esperamos que el Estado cumpla con ciertos compromisos con todos y cada uno de nosotros y especialmente con la gente que amamos, nuestra familia. Siguiente, por favor. Y es por ello que ustedes pueden ver qué dice el artículo 1 de la Constitución Política de Perú. No el 2, no el 10, el 1. ¿Cuál es el fin supremo del Estado peruano? ¿Cuál? Artículo 1 de la Constitución. La protección de la persona humana. ¿No es casualidad? Está en el artículo 1. Ese es el fin supremo del Estado y de la sociedad. La protección de la persona humana, repito. Siguiente, por favor. Y si ustedes siguen avanzando en la Constitución, de inmediato se encuentran, por ejemplo, en el artículo 2. ¿No es cierto? Después del artículo 1, que habla de la protección de la persona humana, pasamos de manera inmediata al artículo 2, como es lógico. Y ese artículo 2 tiene los derechos fundamentales descritos enumerativamente. Y el primer inciso, ¿de qué habla? Del derecho a la vida, el derecho fundamental que tenemos todos, una lista muy larga
pero evidentemente el derecho fundamental que más es protegido alrededor del mundo es el derecho a la vida. Por supuesto que sí. Siguiente, por favor. Adicionalmente en la lista encontramos el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad, el derecho al patrimonio y muchos derechos que acá está la pregunta. Y es que el Estado peruano está cumpliendo con la función de protegernos. ¿Se están cumpliendo esa función? Puedo hacer una pregunta más. ¿Nuestros derechos fundamentales están siendo protegidos? Porque siempre hablamos de los derechos humanos cuando el Estado comete algún exceso. Pero ¿quién habla de cuando todos los días del año se está matando a peruanos y peruanas de bien? Los secuestros que habían desaparecido, ahora con vergüenza y pena y alarma leíamos El Comercio el día domingo, 10 secuestros diarios se denuncian. ¿Cuántos más ni se denunciarán por temor a la represalia del secuestrador? Y lamentar más que muchos de los secuestrados no son devueltos a la libertad y a su familia cuando han pagado la recompensa. Son muchos de ellos asesinados, aún pagando la recompensa. Entonces, claramente tenemos que entender que estamos en una situación de descomposición de la seguridad ciudadana. No es que la policía no esté trabajando, no es que los alcaldes no estemos trabajando, pero claramente estamos en una ola de violencia. Yo lo llamo la segunda ola de violencia. La primera la vivimos con el terrorismo. Decenas de miles de peruanos murieron, pero hoy estamos en una segunda ola de violencia manejado por el crimen organizado y la delincuencia común que mata. Hoy amanecimos con la noticia del dueño de un restaurante asesinado en su restaurante, en Chorrillos. Y hoy amanecimos con la noticia, con video incluido, de cómo secuestraron ayer en San Juan del Lurigancho a otro cocinero, un hombre emprendedor que trabaja para llevar bienestar a su familia, que no es rico. Entran 3 delincuentes, lo encañonan y se lo llevan. Ojalá la historia termine con la devolución de su libertad y que sea pues con integridad física y evidentemente que sea lo más satisfactorio que se pueda. Entonces, ya tenemos que entender que eso está desbordado, hay una descomposición de la seguridad ciudadana del país. Y repito, no se trata de acusar o señalar a algún sector, se trata de que todos tenemos en ese momento que sumar, todos sin excepción, todos. Siguiente, por favor. Y es por ello que si la pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas pueden contribuir con la seguridad ciudadana? Yo digo claramente que sí. Pero si me preguntaran ustedes, ¿las Fuerzas Armadas pueden reemplazar a la Policía Nacional? La respuesta evidentemente es no, porque las Fuerzas Armadas tienen una formación distinta. La policía, por ejemplo, tiene dentro de sus funciones las labores de inteligencia, labores que solamente ellos pueden realizar y que son las que necesitamos para destruir y derrotar, por ejemplo, el crimen organizado, proxenetismo, extorsión, en fin, que matan. Las causas mayores de asesinatos en el Perú, deben saber, están vinculadas a las mafias. La segunda de ellas, por ejemplo, el proxenetismo. Matan a las mujeres que no quieren seguir prostituyéndose. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Quién protege a estas mujeres? Entonces, el segundo grupo que más asesina en el país es el crimen organizado vinculado al proxenetismo. Entonces, la inteligencia que solamente algunos sectores de la policía pueden realizar no puede ser reemplazada por ninguna otra autoridad. Ahí hay un ejemplo de la necesidad de seguir fortaleciendo la Policía Nacional en todos sus sectores. Sin embargo, si la pregunta es, ¿pueden las Fuerzas Armadas, siguiente por favor,
¿Pueden las Fuerzas Armadas complementar la seguridad ciudadana? La respuesta es un rotundo sí. Un rotundo y absoluto sí. Sin duda alguna. Vendrán los señores que viven anticipándose a los hechos, que se ponen a sacar pimienta porque dicen que podemos ser abusivos, ¿no es cierto? Los serenazgos. A decir seguramente que las Fuerzas Armadas podrían violar derechos humanos. Entonces, como puede haber una posibilidad, o porque existe alguna posibilidad, tenemos que dejar que nos sigan matando en las calles, que sigan secuestrando 10 peruanos al día, que sigan matándonos en las calles por un teléfono. Porque puede ser que algún militar cometa un acceso. Entonces, es tan ilógico el razonamiento y tan contradictorio con la mayor obligación que tenemos, que es defender a nuestra sociedad. Siguiente, por favor. Tenemos en el Perú más de 130.000 policías y en promedio 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Pero vean, en las calles solamente hay 36.000 efectivos patrullando, porque claro, la policía tiene labores de oficina, labores de inteligencia. No sé si lo saben, un hombre o una mujer maneja, por ejemplo, el Coliseo de Magdalena, la policía lo detiene. ¿Saben quién lo tiene que llevar en el patrullero? Abandonando la seguridad ciudadana. ¿Quién lo tiene que llevar en patrullero a ese hombre, mujer que viola la ley porque maneja el Coliseo? A pasar médico legista, a dosaje etílico y perder un día o medio día al menos, la policía. Entonces, al final, nuestra Policía Nacional también tiene al final en la calle aproximadamente 36.000 policías. Si las Fuerzas Armadas pudieran aportar 20%, por ejemplo, para la ronda ciudadana, pasaríamos de 36.000 a 56.000 en promedio. Sería pues una diferencia marcadísima. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿recuerdan la pandemia? Cuando en algún momento de la pandemia se permitió a los militares hacer patrullaje integrado y tú veías los carros de serenazgo, no el sereno solo, como es en la mayoría de municipios de Perú, ni al sereno que maneja con un policía, que ojo, es una solución solo para aquellas municipalidades que lo pueden pagar, que les aseguro, no llegará ni al 2 ni 3% de los municipios peruanos. Porque patrullaje integrado implica para el municipio comprarle al policía su día de franco, que con todo el derecho del mundo, ese policía, en vez de descansar, vende su tiempo libre para lo que él sabe hacer, la seguridad ciudadana. Pero la pregunta es, ¿cuántos municipios pueden pagar el número necesario de efectivos para que toda la ronda, las 24 horas y en todas sus unidades exista o haya un miembro de la Policía Nacional de Perú? Repito, la mayoría no puede. Entonces no pensemos en soluciones de municipios ricos, pensemos en soluciones pues nacionales, porque los más pobres tienen derecho pues igual que los más ricos a su seguridad, a su vida, a su integridad física, a su paz, a su tranquilidad. Entonces no hablemos, salgamos como eruditos en materias de seguridad hablando del patrullaje integrado, porque estamos entonces excluyendo a las grandes mayorías y a los que menos tienen de Perú de este patrullaje. ¿Y por qué no entonces tener patrullaje con un miembro de una Fuerza Armada? Ya lo hicimos en la pandemia. No mataron a nadie, no violaron el derecho humano de nadie, funcionó a la perfección. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de tener a miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el patrullaje? Mayor capacidad disuasiva. ¿Alguien en esta sala considera que los delincuentes no le tienen miedo a los militares? Desde ya, la objeción sería la que les dije, que piensan muchos que podrían violar derechos humanos,
que esa es una suposición. Pero una realidad es que la mayor parte de delincuentes sí creen que el policía va a ser más cuidadoso con ellos, más respetuoso con ellos y que el militar podría disparar con mayor facilidad. Bueno, esta última es una suposición bastante conveniente para la seguridad ciudadana, porque el efecto disuasivo es fundamental, porque no se trata de cuántos delincuentes capturamos. Felicito evidentemente la labor de mi colega, mientras más capturemos que ya están delinquiendo, en buena hora. Pero el efecto disuasivo también funciona porque impide que se cometan los delitos. Cuentan las Fuerzas Armadas con recursos. Así es. Tienen armamento, tienen municiones, son entrenados, están uniformados. Cuentan claramente con recursos y logística. La policía, curiosamente, no cuenta con la logística que merece y que debiera tener. Está de más decir que yo sí considero, y creo que la mayoría de peruanos, que a la policía no se le está dando ni el lugar ni la atención que debe, ni la protección que debemos de darle a todos los miembros y agentes del orden. Municipalidad Magdalena, este año hemos tenido que donar colchones a los policías de la Comisaría Magdalena, 60 colchones, porque tienen derecho a dormir en un colchón de calidad. Hemos donado la reparación de las motos, porque una moto malograda o un carro malogrado, un patrullero, puede demorar hasta un año su reparación en el Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas tienen también vehículos, tienen logística, tienen recursos. Entonces, ¿por qué no nos podemos ayudar? Y además, sin duda alguna, las Fuerzas Armadas tienen capacidad también de respuesta. Han sido entrenados para ello. Siguiente, por favor. Hay muchos casos exitosos donde las Fuerzas Armadas han intervenido en la seguridad. Repito, el Perú es uno de ellos. El patrullaje integrado con Fuerzas Armadas hace poco. Y sabe más decir que nuestras Fuerzas Armadas han sabido intervenir y convivir en la vida y seguridad interna en buena parte de la historia reciente del país, especialmente de la gente, peruanos y peruanas que tienen una edad como la mía, 53 años. O sea, nuestros militares se han fajado, no en guerras externas en las últimas décadas, sino acá adentro, combatiendo el terrorismo, estando en los estados de emergencia y mucho más. Pero tenemos más ejemplos, como Uruguay, como Brasil, como Colombia, y muchos más que han evidentemente utilizado el apoyo de las Fuerzas Armadas para lograr los objetivos de dar seguridad ciudadana a los ciudadanos, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Siguiente, por favor. Aquí quiero acabar con otra reflexión, la que dije hace un momento. Protejamos a los que nos protegen. Protejamos a nuestra policía, protejamos a nuestras Fuerzas Armadas, dediquémonos a construir juntos un futuro mejor para los hombres y mujeres de bien de ese país. Porque sí creo firmemente que en el Perú vivimos enfrascados en enfrentamientos y en debates improductivos. Ahí mando el ejemplo de las armas no letales. Hace 7 años la Municipalidad de Magdalena de Mar compró y usó armas no letales. ¿Cuántas denuncias tuvimos por abuso de autoridad? Ninguna. Ninguna. En el 2021 sale una ley que dice que no podemos usar nada. Que si hubiéramos tenido un pito, nos lo hubiera quitado. El mundo perfecto para el delincuente. Y ahora estamos discutiendo para que se apruebe por insistencia y pidiendo al Congreso, Karina, tú que estás aquí, transmite por favor nuestra inquietud para que se apruebe por insistencia una ley que fue aprobada en el Parlamento, observada por el Ejecutivo, que nos da en realidad, quiero que sepan, gas pimienta. No nos está devolviendo ni las balas de goma, ni las armas eléctricas, nos está permitiendo únicamente usar un chaleco antibalas, que la verdad podemos comprar sin permiso de nadie, es la verdad, un chaleco antibalas, una vara, que es esa que tiene la mitad de los vigilantes privados en su cintura,
y lo vemos en cada esquina casi del país. Nos quitaron los grilletes que complementaban el derecho que tiene todo ciudadano del arresto ciudadano. O sea, podemos detener en flagrancia cualquiera de nosotros, siempre y cuando llevemos ante la autoridad competente de manera inmediata. Bueno, ¿por qué no llevarlos engrilletados en vez de llevarlos pues jaloneándolos, empujándolos? Sería hasta quizás mejor para el respeto de los derechos del propio delincuente, sería más fácil su traslado, ¿no? Y finalmente, como dije, el gas pimienta. Lo curioso es que si cualquiera de ustedes va mañana a una tienda que venden esos artículos, mañana se lo van a vender y lo van a poder utilizar. O sea, todos pueden usar algunas cosas que están prohibidas exclusivamente para el serenajo. Y yo pienso que estos debates infructuosos conviertan al Perú pues, en una especie de paraíso para el delincuente. Por ejemplo, hoy día les cuento, detuvimos hoy a un delincuente que al parecer sabía que había una señora de avanzada edad, adulta mayor, que vive sola. El delincuente saltó la reja de afuera y tocó la puerta, que es la siguiente puerta. La señora se dio cuenta, nos llamó y lo detuvimos. Si usted revisa el Código Penal, ¿qué delito cometió ese señor? Bueno, tentativa de hurto, pues, ¿no? Y por ahí, si nos atrevemos un poco más, violación de domicilio, entró sin permiso. Pero es una tentativa de hurto. Bueno, el señor delincuente debe estar ya en la calle, porque nuestra legislación también pareciera muchas veces hecha por los mismos delincuentes. Puedes meterte en una casa, aprovechando que hay una mujer sola, de edad avanzada, y si te detienen, no pasa nada. Y eso también ataca la imagen a veces de la policía, porque erróneamente el ciudadano cree que la policía ha soltado de manera regular al delincuente. Y no ha sido así, es la ley. Pero también, antes de terminar mis palabras, quiero poner el dedo sobre una llaga. ¿Qué está pasando en muchos casos con los magistrados? Que de manera casi deportiva, no todos, pero una buena parte están soltando a maleantes detenidos de alta peligrosidad. Ojo, la Constitución da autonomía a los magistrados, pero también la Constitución dice que ellos son responsables penal y civilmente por sus resoluciones. Entonces vemos que detienen a delincuentes altamente peligrosos y a los 2 años los vuelven a detener cuando deberían estar 20 años presos. O sea, ¿quién está fijándose en esto? Coordinemos, sumemos esfuerzos, no nos peleemos, dejemos de discutir. Si la intervención de las Fuerzas Armadas contribuye en algo, aceptémosla, dejemos de debatir, dejemos de discutir y miremos hacia el futuro. Construyamos un país tal cual merecen nuestros hijos y nuestros nietos. Y sí pongamos, evidentemente, nuestra mirada sobre las malas autoridades que permiten que los delincuentes ronden libremente por las calles. Karina, muchas gracias. Gracias, Felipe. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias.